donde hemos tenido desde natalicios que hay que recordar, el Día Internacional de la Mujer, que de hecho resaltamos en la programación de la Z101 y el Gobierno de la Mañana. Llegamos a los sabios desde la Z. Como pretende este programa, esparcir conocimiento, y el conocimiento viene dado sobre la base de una enorme cantidad de posibilidades generadas en los textos, pero también en los juicios de valor, en el análisis de los mismos. La Z101 convoca a lo mejor del pensamiento dominicano, lo convoca a esta cabina histórica, y hoy tendrá, con la presencia de cada uno de nuestros invitados especiales, compañeros, amigos, contertulios, maestros también, vamos a tener la posibilidad de llevar un capítulo más de temas de interés, de temas que afectan la vida, el etos nacional, y por eso hoy queremos presentar de inmediato, dar introducción en este inicio en Los Sabios desde la Z, al mayor general retirado Miguel Ángel Cordero, con quien iniciamos precisamente este domingo tan especial, sobre un tema que yo sé que va a resultar muy interesante para los dominicanos por su realidad actual, por su enfoque histórico, pero sobre todo por sus raíces. Muy buenos días, mayor general. Buenos días, José Luis. Muy buenos días a ese pueblo dominicano que de 8 a 12 del mediodía, todos los domingos, está en un toque de queda en esta su emisora, la Z101, a través de su programa estelar, Los Sabios en la Z. En el día de hoy vamos a tratar precisamente un tema de interés nacional e internacional. Vamos a ver el tema sobre la crisis de Haití y su impacto en lo que es la seguridad y la defensa en la República Dominicana. Hablamos sobre la crisis de Haití, pero ¿por qué no decimos la crisis en Haití? Porque al decir la crisis de Haití, nos estamos refiriendo a una crisis del Estado. Y cuando nos referimos a una crisis en Haití, podríamos referirnos a un aspecto ya más local, específico, más local, y dentro de un aspecto de los ámbitos del poder nacional. Pero nos vamos a referir sobre lo que está pasando precisamente en el Estado haitiano, cuáles serían sus consecuencias a lo interno de Haití, pero también en este programa estelar de este domingo 10 de marzo vamos a hablar sobre propuestas para mejorar lo que es la capacidad y la calidad del Estado, y eso lo vamos a hacer a través de la intervención de un especialista que viene analizando precisamente a fondo el tema desde hace décadas y que nos va a presentar más tarde una propuesta a nivel de vía telefónica en el ámbito internacional. Vamos para ello entonces, antes de hablar de una crisis en el ámbito de lo que es la seguridad, tenemos que hablar qué es la seguridad. Y para hablar de la seguridad, tenemos que conocer y distinguir los ámbitos de la seguridad dentro de lo que es la taxonomía de la seguridad y cuál ha sido el rol histórico de la seguridad y cuándo se empieza a conocer lo que es la seguridad y cuándo le empieza al Estado a preocupar lo que es el ámbito de la seguridad. Para ello debemos hacer historia y debemos informarle a ese pueblo dominicano, a esos grandes profesionales del ámbito de las ciencias políticas, de la geopolítica, de la seguridad y la defensa nacional, estudiosos, maestros, estudiantes, que en la mañana de hoy van a tener precisamente una cátedra a través de diferentes expositores sobre este tema a tratar. Pero en el ámbito de la seguridad debemos decir que todo el mundo quiere estar seguro. Y la seguridad significa ausencia de amenaza, ausencia de riesgo, algo difícil, aunque resulte una paradoja. ¿Por qué decimos esto? Porque la seguridad como concepto es una cosa y como realidad es otra. Y para ello debemos manifestar, debemos comunicar que este término que surge en los años 40, después precisamente de lo que es la Guerra Fría, viene a tomar una tonalidad entre los años 45
y 49. No sé si ustedes recuerdan el término la famosa Guerra Fría. Un tema precisamente enfocado por un periodista llamado Walter Lippmann, que hizo un estudio sobre el ámbito de las relaciones internacionales en este periodo 45-49 de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, y se dio cuenta precisamente la disparidad entre un estado y otro, y precisamente esa diferencia existencial entre los Estados Unidos y la Unión de República Socialista Soviética. Él dijo, hay una distensión en el ámbito de la dinámica relacional, y a eso se le llama una guerra fría. Entonces, esa seguridad que se empieza a estudiar como parte de los estudios internacionales, parte del ámbito de lo que son las relaciones internacionales. Y por ello, ya los estudiosos del ámbito de las relaciones internacionales entienden que la seguridad es parte de su contexto de estudio para analizar lo que es la dinámica de los estados. Y en ese sentido, precisamente, las relaciones internacionales hacen un gran aporte a lo que es el estudio de la seguridad a través del conocimiento del manejo de los estados. Y en ese sentido, a la vez, el enfoque de la seguridad trasciende al ámbito de lo que es las relaciones internacionales a través de dos enfoques. Un enfoque cooperativo y un enfoque competitivo. Ese enfoque competitivo está fundamentado precisamente en lo que son dos escuelas. Una se fundamenta en el realismo clásico, que, como es sabido por todos ustedes, el más reconocido es un señor llamado Hans Morgenthau, y que últimamente se fue a destiempo, un gran personaje de la historia del ámbito de las relaciones internacionales. Nos referimos nada más y nada menos que a Henry Kissinger, un protagonista del ámbito del realismo clásico. Este realismo clásico se fundamentaba precisamente en lo que es el enfoque, un enfoque comparado, un enfoque en el que los estados tenían que llegar a acuerdos y evitar los conflictos, evitar las guerras a través de la comunicación, a través del respeto a los derechos de cada uno de los estados, y que debía haber una comunicación. Este enfoque como cooperativo, que es el fundamento de lo que es el realismo clásico, se manejó durante mucho tiempo a través del proceso de la Guerra Fría, pero ya en los años 70 hay un cambio abismal en los enfoques y surge un enfoque competitivo, a sabiendas de que ya la Guerra Fría estaba perdiendo sus efectos. Y lo vemos cuando, con la invasión en el 1979 por parte de la URSS, Afganistán. En ese sentido ya hay una serie de inquietudes en los enfoques competitivos, mediante el cual surge lo que se llama el neorrealismo. Y el neorrealismo estructural, precisamente, tiene dos enfoques dentro de sus esquemas. Un enfoque defensivo, presidido por un señor llamado Kenneth Ward. Kenneth Ward expresa que los estados tienen que armarse hasta los dientes para defender sus fronteras, y de esta manera mantener y proteger lo que es su seguridad. Porque conocemos la seguridad, pero hay un concepto de seguridad nacional que es impregnada precisamente dentro del contexto de lo que es la Guerra Fría, que es garantizar las fronteras. Es un concepto estatocéntrico que posteriormente viene a cambiar en los años 90 con un concepto más humano, como lo que es la seguridad humana. Pero el criterio de Kenneth Ward, a través del estructuralismo de la defensa del Estado, se va más allá
y luego vamos a conocer un nuevo personaje llamado John Mearsheimer. Mearsheimer, que dice, es cierto que hay que cuidar la frontera, pero la mejor forma de cuidar la frontera es agrediendo a aquel que te puede afectar a tus fronteras a través de lo que se llama la violencia proactiva, de una manera que si te sientes amenazado como Estado, puedas realizar y proteger tu frontera, pero a través de lo que se llama el contexto del área, de tu área, proteger tu área de influencia, tu área de interés. Y ese enfoque en la aplicación lo estamos viendo precisamente en los diferentes conflictos que se han dado. Esos conflictos, por ejemplo, el conflicto de Rusia-Ucrania, está fundamentado en la teoría de Mearsheimer. Y esa teoría de Mearsheimer ha dado lugar a diferentes conflictos en el mundo de una manera pragmática. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver por igual qué capacidad pueden tener los estados a través de la protección de sus fronteras para generar seguridad. Debemos recordar precisamente en el ámbito de los conflictos que hay un gran autor llamado Remo Etterland que establece que los conflictos se dan por una de tres razones. Razón número uno, por razón socioeconómico. Y podríamos decir que dentro de nuestros temas de interés que vamos a tratar en el día de hoy, el conflicto de Haití es un conflicto por razones socioeconómicas, pero también dice Remo Etterland que se dan por razones étnico-culturales. Y es otra de las razones que aplica a nuestros temas de interés de hoy, que es el caso de la crisis de Haití. Pero también un tercer caso, que es por razones político-institucional. Y cuando nos referimos al aspecto político-institucional, nos estamos refiriendo a lo que es el factor político y sus dependencias. Dentro de esas dependencias podríamos mencionar cómo funciona el poder ejecutivo, cómo funciona el poder legislativo y cómo funciona el poder judicial. Esa separación de los poderes, precisamente ventilada por Montesquieu en su obra La separación de los poderes, es el esquema de los modelos democráticos, valga la aclaración. Pero en todo sistema político existen divisiones, existen separaciones y los poderes políticos tienden a debilitarse y con ellas sus instituciones cuando no existe algo que se llama voluntad política. Esa voluntad política precisamente debe estar encaminada hacia lo que son los mejores intereses del Estado, pero sobre todo deben estar encaminados hacia lo que es el bienestar de la nación, el bienestar del pueblo, que es precisamente el fin último de lo que son las ciencias geopolíticas. Entonces, el tema de interés preciso de la geopolítica y su objeto de estudio es el Estado, pero no puede existir Estado si no existe un instrumento regulatorio dentro de su aparato, como lo es el gobierno, para dar fundamento a su existencia. Entonces, podríamos decir, y entrando en el caso de lo que es la crisis de Haití, ¿cuáles de los factores del poder nacional se encuentran presentes que están en crisis? Podríamos decir que están en crisis todos los factores del poder nacional en Haití. Y algunos analistas, como alguien que tenemos muy presente, nuestro amigo Pelegrín Castillo, en estos momentos, yo le pregunto a algunos, ¿existe el Estado de Haití? Hay quienes dicen, hay unos que dicen, no existe. Pelegrín me dirá, Haití es un Estado fallido. Y yo pregunto, ¿por qué Haití es un Estado fallido? Porque en verdad lo que fallece no existe. Ahora, yo desde mi humilde óptica
me expreso, Haití es un estado disfuncional, como es disfuncional la familia. Y la familia puede haber un subsistema dentro del sistema familiar que no esté encajando en el sistema, pero que a través de un proceso de recomposición dentro del ámbito terapéutico, ese subsistema se va a acoplar posteriormente. Y en el caso de Haití, tenemos la esperanza de que los subsistemas del sistema Estado, tarde o temprano, se acoplen. ¿Cómo se vaya a hacer? Eso es lo que vamos a tratar precisamente aquí, en la mañana de hoy, en su programa estelar, Los Sabios en la Z. Y en ese sentido, nosotros queremos darle precisamente la participación al enfoque que pueda tener cada uno de nuestros distinguidos invitados, entre ellos Pedro Ledesma, Pelegrín, Dari Javier y el mismo José Luis, que ha venido a iluminarnos la mañana, y cómo dejar a Juan de Dios, que es un gran analista del ámbito de las relaciones internacionales, un gran politólogo que ha trascendido y ha cultivado el conocimiento de una manera exponencial, a quien felicitamos, y que todo eso que se diga en la mañana de hoy va a tener una trascendencia fundamental en lo que es precisamente el devenir histórico, no solo del pueblo de Haití, sino también de la República Dominicana. Ahora mismo la crisis haitiana está provocando, y no lo quieren reconocer algunos analistas, lo que se llama un conflicto armado interno, algo similar a lo que está pasando en el Ecuador, y que su presidente Daniel Noboa asimismo lo anunció en los mismos días de la toma del canal de Guayaquil. Haití está viviendo dentro de los sistemas de conflicto armado, un conflicto armado interno que debe propiciar precisamente el interés no solo a lo interno, sino también a lo externo de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque puede propagarse a nivel regional y crear una catástrofe multidimensional como lo es la seguridad, y afectar y lesionar a su vez todo lo que se llama el entorno del área de influencia y de interés de un poder global como lo son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, deben ser los poderes regionales precisamente los que deben cuidar su patio, deben cuidar su casa, pero deben cuidar la estabilidad de los gobiernos y de los estados a través del manejo adecuado de su sistema de influencia, sea desde el punto de vista político, económico, social y militar, para realizar lo que se llaman otras operaciones, operaciones de paz, operaciones de mantenimiento de paz u operaciones de imposición de paz, que es ahora mismo lo que requiere la crisis actual de la República de Haití. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos establecer que vamos a ver dentro del desarrollo del contexto de este programa, porque ya lo que se llama la retórica política ha pasado a lo que es una retórica bélica. Y como decía Clausewitz en su obra de la guerra, precisamente articulado en la página número 277, dice: la guerra es un instrumento de la política, y cuando la política y la guerra andan divorciados, hay un desbalance en los factores del poder nacional. Y por ello, para que anden precisamente agarrados de la mano, hay o existe la necesidad de que el político se ponga el uniforme y que se convierta en comandante en jefe de los ejércitos, para que pueda tomar decisiones de una manera mancomunada. Y por eso nosotros vemos
Eso lo dijo precisamente antes de su muerte, en 1831, y que salió publicado después de su muerte. Y es lo que se está aplicando, porque por eso vemos los presidentes que se convierten en comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas para unar lo que es el discurso político con lo que es el discurso bélico, porque inmediatamente se cruza una línea llamada la línea de partida y se da un salto cualitativo y se llega al conflicto, a la guerra, ya no hay retorno hacia atrás. Porque en el conflicto de Haití nos preguntamos, ¿existe una zona gris? ¿Qué es una zona gris? Una zona gris es aquella que en el ámbito bélico, pues todavía no se ha dilucidado lo que es el conflicto bélico armamentista. Pero ya esa línea gris, esa zona gris desapareció, porque el conflicto está en sus buenas. El conflicto está siendo articulado precisamente por una serie de grupos que desde el punto de vista étnico-cultural tienen diferencias, y esas diferencias están matizadas dentro, no solo dentro del ámbito social, sino dentro del ámbito del factor político. Y es por esa razón que no terminan de ponerse de acuerdo los poderes, los diferentes poderes de facto, porque no vamos a hablar de un poder. Hay diferentes poderes a través de las pandillas, y que, como vamos a ver más adelante, han ido desarrollando sus propias estructuras de gobierno, donde sus normativas imperan a través de lo que es la delincuencia, los secuestros, los crímenes, los ajusticiamientos. Algo que precisamente debemos reflexionar y pensar. ¿Llegaremos nosotros como República Dominicana a ese extremo? ¿Qué debemos hacer los dominicanos? ¿Qué debe hacer el factor político? ¿Qué debe hacer el gobierno para impedir que lleguemos a esos niveles? Quizás se haya resuelto parte de ello con la muerte de Kiko Laquema. Sería Kiko Laquema precisamente una pequeña larva de una intención a llegar a esos extremos. Es probable, pero hay mucho que reflexionar, y esas reflexiones las vamos a hacer precisamente aquí en su programa estelar, Los Sabios en la Z. Vamos a una primera pausa y al regreso precisamente, general, vamos a estar compartiendo con esta playa de invitados, luego de esta introducción extraordinaria, bastante interesante sobre todos los temas que van a